Unas medidas que se han tomado para la prevención del coronavirus, como el uso obligatorio de tapabocas y también la necesidad de estar aislados, todos comprendemos que son muy importantes, pero dificultan la vida de algunas personas, como por ejemplo las personas sordas. Estamos nosotros en contacto ahora con Juan Carlos González, es defensor de las personas con discapacidad y le agradecemos mucho por hablar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, Daniela. Muchas gracias a ustedes por convocarme. Bueno, cuéntenos por qué tienen, digamos, esta presentación, esta exposición por parte de las personas sordas sobre las dificultades que están teniendo para poder comunicarse con otras personas a raíz del uso del tapaboca. Bien, como bien decías, Daniela, hay en todas las decisiones, en toda la gestión de la crisis que se va haciendo, hay cuestiones que van afectando a las personas con discapacidad en distintas medidas. Porque por supuesto son determinaciones que toma el gobierno sanitario a bien de la salud pública de toda la sociedad. Ahora, por ejemplo, en el caso del tapabocas, perjudica al puente de comunicación de las personas sordas e hipoacúsicas, ya que no pueden hacer la lectura labial, no se ve la boca cuando está tapada con un barbijo o máscara. Por lo tanto, lo que la comunidad de personas sordas está proponiendo es el uso de máscaras transparentes, como hemos visto en algunos casos, o de barbijos con el recuadro transparente. Estas son transparencias hechas con este papel de las carpetas de cristal, las carpetas estas Sí. que se usan normalmente, o con el papel de radiografía, de manera que ellos puedan hacer la lectura labial, porque si no, digamos, se rompe el puente de comunicación. Es importante saber, en este caso, que las personas sordas o hipoacúsicas, al transmitir y comprender en lengua de señas, que es su lengua natural, cuando las personas que atienden, por ejemplo, en algún negocio o en algún lugar, no saben la lengua de señas, es importante que puedan ver la boca. En este sentido, bueno, hay que contemplarlo en la fabricación de los barbijos caseros, que el barbijo casero es lo que recomiendan las autoridades sanitarias. Juan Carlos, Digamos, sí. pero esto ustedes lo están haciendo desde, digamos, la Defensoría de Personas con Discapacidad como una recomendación, ¿o van a hacer alguna, digamos, modificación en cuanto a la reglamentación que ya se conoce sobre el uso de tapabocas casero? Sí, ahora hay una respuesta pendiente a la comunidad de personas sordas. Justamente ayer me comunicaban, la directora de discapacidad consulta hoy con el ministerio a ver qué respuesta les van a dar en este sentido. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. En principio estamos en una cuarentena, en una situación de cuarentena, en la cual no hay que salir, ¿sí? En la cual hay que quedarse en la casa y salir solamente lo estrictamente necesario para la supervivencia de uno, por ejemplo, para cobrar la pensión o para comprar comida, ¿no? En particular, lo que tenemos que tener en cuenta son todas las medidas sanitarias a tomar. En esto, todas las personas con discapacidad, como decíamos incluso desde la declaración de la pandemia, toda emergencia sanitaria nos afecta a las personas con discapacidad en mayor medida que el resto de las personas. Fíjese, en el caso de las personas con discapacidad motriz, las sillas de rueda, ¿no? Las ruedas que van tocando el piso, que pueden contaminar distintas áreas, las manos a pesar de usar guantes, lo que nos toca a las personas con discapacidad visual. Yo soy una persona ciega y, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, a la hora de cruzar una calle y viene alguien a ayudarnos, nosotros tenemos que evitar el contacto físico, no podemos ser ayudados. Entonces, ¿qué hago? Le digo a la persona, mire, quédese ahí, no se acerque y por favor deme las indicaciones a distancia, le agradecería, y así poder cruzar, por ejemplo, una calle. Pero han notado, digamos, que la gente está más reticente a ayudarlos porque justamente no sabe de qué manera actuar, o siguen teniendo gente que, bueno, de buena voluntad se acerca y les quiere dar una mano en esta situación en la que, claro, no hay que tocarse, no hay que acercarse más allá del metro y medio. Hay mayor reticencia, pero no es de mala fe, digamos, ¿no? Y la gente que se acerca, bueno, hay que saber explicar esto, ¿no? Porque la gente que se acerca viene con la intención de ayudar, como siempre
se ha ayudado a la persona con discapacidad visual, ¿no? La persona con discapacidad visual, por ejemplo, a la hora de cruzar una calle, nos tomamos del codo o del hombro de la persona y cruzamos. Ahora, esto ahora no es posible y hay que hacerlo de otra manera, y con lo cual se nos dificulta muchísimo la movilidad, digamos, es mucho más lenta a la hora de llegar o de circular por lugares desconocidos, que muchas veces no lo podemos hacer. Digo, se está trabajando también, como ustedes saben, se ha trabajado mucho con el tema de las salidas para las personas autistas. Digo, todo esto es lo que nos va demostrando esta mayor cantidad de obstáculos que surgen en toda emergencia, en toda crisis humanitaria, por las cuales las personas con discapacidad somos, digamos, desproporcionadamente afectadas, ¿no? Esto es lo que tenemos que ir trabajando. Y el caso del tapabocas es un caso, ¿no? Donde, digamos, yo entiendo que, digamos, se tiene que contemplar para todas las personas que atienden público, ¿sí? Que hoy por hoy, cuidado, no es tanto, ¿sí? Son los negocios de alimentos, las farmacias, ¿eh? Entonces, digo, ahí tenemos que considerar la posibilidad del uso de estos tapabocas con la transparencia. Perfecto. Y quizá vale la aclaración Sí. de poder decir, cuando se enfrenten, digamos, cuando tengan enfrente una persona sorda, contemplar dos cosas. Si hay un anotador y un lápiz o lapicera, saber que eso puede ayudar, pero hay que escribir corto y sencillo. No todas las personas sordas tienen una lectoescritura posible para el anotador. Y cuando la persona sorda ofrece o muestra su celular, puede ser por dos motivos. Porque en la pantalla pueden señalar, ¿sí?, ciertos gestos o ciertas palabras, como por ejemplo, a un policía, esto se ha preparado desde el dispositivo de salud, Sí. señalan, ven, voy al banco o voy a mi casa. ¿Sí? O sea que deberíamos prestarle atención al celular que nos está mostrando en ese caso. Exactamente. Y otra cosa, cuando muestra el celular también puede ser porque está ofreciendo un video chat con un intérprete de lengua de señas, ¿sí? Perfecto. Esto muchas veces se da la confusión y a veces no le quieren recibir el celular o no se entiende por qué. Pero, por ejemplo, en una guardia médica o ante un control policial, es muy probable que la persona sorda muestre el celular por cualquiera de estos dos motivos, ¿no? Juan Carlos, todos estos datos que usted brinda, además de lo que hablábamos del tapabocas, creo que es muy útil para la población en general, así que le agradecemos muchísimo que haya dialogado con nosotros. Bueno, estamos trabajando ahincadamente en esto y le agradezco muchísimo a ustedes la posibilidad de difundirlo. Muy amable, hasta luego. Hasta luego, Daniela.